Abrimos un nuevo bloque y se siguen sumando invitados a la mesa. Vamos a recibir a dos colegas de distintos medios. Primero a Leo Guevara, que es periodista movilero de Radio Mitre. Buenas noches. ¿Cómo te vas? ¿Qué tal? Buenas bien? noches. Bueno, un placer estar acá. Gracias por la invitación. Venir, Y Edgardo Moreno, de La Voz del Interior. Buenas noches. Hola, gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. 9 días de paro y el conflicto que parece que hoy en realidad se solucionó, o al menos las unidades volverán a la calle. Sí, hoy ya terminó el plan de contingencia y se espera que mañana, a partir de las 4 de la mañana, cuando sale el primer servicio, esté todo normalizado. Claro, esperemos. Al menos las garantías y la conferencia de prensa que hubo en la municipalidad con todos los detalles es que, bueno, evidentemente se levanta, ya está levantado el paro y eran los detalles de cómo iban a funcionar estos servicios que en principio es tal cual como es un día habitual, con la cantidad de coches necesarios, con los trabajadores que se presentan a trabajar después de una jornada maratónica y las noticias que, bueno, Leo, vos tuviste minuto. Sí, debo confesar se iban actualizando. algo. Todos desconfiamos si el paro se levantaba o no. Tal cual. Estábamos muchos mobileros frente a la UTA, que es donde se hizo el anuncio por parte de los choferes, y los mobileros nos miramos. ¿Quién tira la noticia primero después del papelón que había sido anoche? Claro, nos pasó anoche acá en vivo, a Claro. nosotros dimos la noticia en vivo, invitamos a todo el mundo a ver la ampliación de la noticia en la crónica de medianoche y después la medianoche fue, hay nuevamente paro. Claro, porque además una de las personas que anunciaba hoy que se levantaba el paro, el delegado Marín, había sido el mismo que 12 horas antes había anunciado también que se levantaba el paro, que mucha gente se acostó pensando que iba a tener colectivo. Hoy en la parada había mucha gente y se dio con que el paro no se había levantado. Sí, realmente casi perverso, ¿no? Digo, la decisión esa de última hora, porque es cierto, se terminó definiendo después de la medianoche, donde ya muchísima gente estaba planeando su día con un transporte público normal. De Sí, todas muy formas, prolijo. chicos, me parece que se vislumbraba una inevitable debacle, un descenso de lo que era la adhesión. Era evidente que esto decantaba por peso propio, ¿no? Un desgaste que ya se percibía ayer y que me parece que se percibía en la misma medida en que iba consolidándose de a poquito el esquema alternativo que trazó Mestre, y que a diferencia del otro que quiso imponer la semana anterior, le dio un poco más resultados. Está bien, eran ya muchos días, había varios elementos que se sumaban. Y otro elemento que me parece que se sumó también ayer definitivamente es que la movilización, en donde los gremios o los choferes esperaban, digamos, quizá un apoyo más masivo de gremios fuertes, no lo fue tanto. ¿No? Sí, mucha cara larga se vio por las ausencias de rostros y caras muy fuertes del gremialismo de Córdoba que no estaban. Me parece que no quisieron quedar pegados en un barco que naufragaba, se veía derecho que venía. No, y me a la parece deriva, mucho ¿no? trabajo de funcionarios, no sé si Edgardo vos coincidís, Sí. mucho trabajo también me parece de la provincia para que en esa marcha no estuvieran los principales gremios. Además, un consenso político muy fuerte que se armó prácticamente sobre el fin de semana en orden a recuperar un espacio que los poderes públicos habían dejado de manera muy abierta, muy concedente, ¿no? ¿Vos recordás algún episodio? Yo traté de hacer memoria de alguna situación parecida que hayamos vivido de estas características. No, a ver, hacíamos memoria en la redacción, que es más fácil, Sí. entre varios. Recordaban los conflictos que hubo durante la gestión de Cámara, pero no eran de todo el sistema, eran parciales, iban cayendo de a pedazos el sistema. Y probablemente también ya en la década de los 80, algún conflicto largo de UTA-FETAP, aquel donde, ¿te acordás, Mario? Sí. Angelos lo juntó en una noche entera para que arreglen, no fue tan prolongado y sobre todo no tan cautizado en su expresión político-gremial, ¿no? Admitamos que quien no lo pensó o lo habló con otro de que esto iba a terminar con la reincorporación de los cesantes, el no descuento de los días de paro y el otorgamiento de la plata que se estaba solicitando. Yo creo que esto es lo nuevo, se ha roto una lógica. La lógica era que generalmente los conflictos se daban como se daban de esta manera, pero terminaban con la concesión del aumento, con la devolución de los días de paro, el pago de los días de paro y la reincorporación de los despedidos. Y esta lógica se ha roto esta vuelta. Una lógica que me parece claramente funcional a los intereses de Mestre, y aquí sumo el tema SUEM también, ¿no? Porque me parece que, más allá de que la gente o buena parte de la sociedad le endilgue a Mestre alguna responsabilidad o la mayor cuota parte de responsabilidad en todo esto, de todas formas esto le abre las
puertas para ir por ejemplo, alguna consulta popular, este proyecto que se va a tocar mañana en la legislatura de servicios esenciales, contra el tema de transparentar la información pública en el caso del SUBOEM? Mira, Alfredo, yo espero que ahora que se arregló la consulta popular la hagan. No como ha ocurrido tantas veces que se arregle el problema y de lo que se habló cuando el problema estaba, se deja pasar, ¿no? Sí. Ahora, pero a mí me parece que hay una parte que estamos olvidando, ¿no? Porque estamos en un país en el cual hay una inflación interanual muy grande, se está discutiendo paritaria, se acuerda una paritaria del 21%, que está cerca del número que plantea el gobierno nacional, y los trabajadores de Córdoba plantearon otra cosa. Hoy yo entiendo que se solucionó el problema, el transporte va a estar en la calle mañana, nos va a tener que avisar por WhatsApp porque soy el primero que se levanta. Un gran tuitero, Leo. Sí, bueno. Pero hay 100 personas que se quedaron sin trabajo, ¿no? Y ahí hay un conflicto que no terminó, que está recién comenzando. A mí me parece que eso también sería interesante discutirlo, sí, claro, y poner en crisis el fracaso que fue la política, porque si la política es herramientas de consensuar situaciones y de encontrar acuerdos entre sectores diferentes, con intereses diferentes... Bueno, pero acá la política fue llevar agua para el molino de cada uno. Exactamente. Y esto estoy hablando no solamente de la dirigencia política, del gremio, los gobiernos... Bueno, entonces digo, me parece que eso es interesante. Fracasó la política y estos actores, desde el intendente al gobernador, a los delegados, al titular de UTA Buenos Aires y a los ministros de trabajo, fracasaron. ¿Qué pasó ahí? Entonces, no sé si solucionó el problema o tenemos en evidencia o sobre la mesa mucha incapacidad política de muchos actores. Yo, Dante, no lo generalizaría tan drásticamente. Me parece que primero hay que hacer una lectura del fracaso de la estrategia gremial, que me parece que tiene que ver con la multiplicidad de referencias reivindicativas y políticas que tenía el paro. Más bien de un secretario general de la Rodríguez Peña, de Saillén, el fracaso de querer traccionar a otro gremio y no lo logró. De los delegados de la UTA. Sí, también. Digo, a ver, si lo evalúas el conflicto desde el punto de vista reivindicativo, ¿cómo se inició? Con una demanda de orden salarial vinculada al cierre de paritarias, como señalaba Dante. Otra demanda al costado que tenía que ver con la situación interna del gremio, la normalización, la situación de la intervención. Luego, con un discurso de más contenido político, como pretendiendo dar una señal de freno al ajuste en general, esto de poner en una misma línea, digamos, las políticas del gobierno nacional, del gobierno provincial y del municipio. ¿Y cómo ha terminado el conflicto? O sea, no hubo 0 pesos de aumento, con un retroceso de las posiciones del sector gremial, que mañana va a tener que estar reclamando por una ley que va a salir, y va a salir con un consenso amplio, no solo parlamentario... Tiene al principio todos los votos para que no solo parlamentario, social también, si no, no lo votarían. Que va a ser que es un avance normativo respecto de la situación en la cual estaba el movimiento obrero hasta el momento, y con un conjunto de despedidos a los cuales ahora los referentes de esa protesta no tienen ninguna respuesta para darles. Entonces, antes hay que decir que esto ha sido realmente un fracaso, una catástrofe para el movimiento obrero organizado de Córdoba, muy mal planteado. Que pudo no serla la semana pasada, el día miércoles. El viernes. El viernes, claro. Sí, no sé si el viernes, pero el miércoles se genera el quiebre cuando Gabriel Suárez llega, lo abraza a Marín y ahí como que entra una dinámica distinta. Y de hecho lograron una reunión en la sede de Surbac, donde lo acompaña Luis y Fuerza, donde lo acompaña la gente del SUEM. Pero ya venían por el pasto, Vero. Venían por el... Pero ahí ya, en la foto ya estaban incómodos. En un paro ilegal y sobre todo en un paro agresivo con la ciudadanía. Antes de venir para acá recordábamos en la redacción que esto empezó un viernes con asamblea, pero se recalentó un domingo a la noche. Exacto. Ya el fin de semana se hablaba del paro del lunes. Bueno, ese domingo que creo que vos también estabas trabajando en el diario. O sea, el paro arrancó un viernes, tal cual, sí, y durante todo el fin de semana estaba el rumor, a muchos periodistas nos llegaban los mensajes y los audios de que el lunes no iba a haber transporte. Pero nosotros consultamos, para dar la noticia, era muy difícil. Consultamos a Marín. Y Marín nos dijo que iba a haber paro, pero que no lo informemos, porque de esa manera iba a sorprender a la gente. Claro. O sea, era un daño planteado de esa manera. Vos no podés pretender tener consenso social para una medida de este tipo cuando agredís a la sociedad a la cual decís estar interesado en representar. Entonces, un conflicto gremial planteado de esa manera claramente va en una vía de aislamiento político. Más allá de la adhesión que en su momento le dio Suárez,
o de cómo después Saillén se aupó, digamos, al conflicto, claramente quedaron aislados del consenso social porque agredieron a la sociedad. Sí, no querían quedar pegados. O sea, el único que puso la cara fue Saillén y el resto, fíjate que el desenlace es un comunicado de prensa. Nada más. ¿Vos decís por los delegados? No, por el resto de los gremios. Hubo comunicado de prensa del SUEM, comunicado de prensa de Luz y Fuerza, de la CGT, pero en ningún momento... Inclusive ayer se había anunciado la movilización de la CGT con pie a la cabeza y no pasó nada de eso. Bueno, probablemente porque la evaluación que hacen estos gremialistas es claro. El escenario fue cambiando del miércoles, que fueron todos a la foto y algunos secretarios generales muy incómodos para la foto, y ayer con una marcha que llega solamente con el gremio del Seguro queda para el análisis de acá a varios días, pero yo me preguntaba hoy, cuando realmente se confirma que el paro se había levantado, si políticamente desde la municipalidad, desde el Ministerio de Trabajo, que para mí lo que hizo el ministro fue un papelón sereno, y desde la provincia, que le dio mucha mano a Mestre, no se podría haber hecho algo para que se levantara antes el paro. Creo que no se prolongue tanto. Yo sé que apostaron al desgaste de los choferes, pero tal vez los cordobeses podrían estar sin paro, te pongo un ejemplo, 4 días y no 9. La contracara de esto, en línea con lo que decía antes, que tampoco la política anticipó esto, ni siquiera cuando ya el conflicto estaba lanzado tuvo capacidad de reacción inmediata. Porque siempre se pensó en que el costo lo pagara el otro. Y sí, pero el otro era el usuario, digamos. No, cuando digo el costo lo pagara el otro, desde el gobierno provincial se pensó, vos lo hablás con la segunda línea de los gobiernos, tanto el municipal como el provincial, y te lo siguen diciendo, ¿no? Le cargan las tintas al otro, pese a que Schiaretti y Mestre trabajaron juntos, espalda con espalda. Se mostraron juntos para la foto, pero las líneas abajo de ellos dos... Yo creo que el resultado político del paro, más allá de los posicionamientos finales, en el tramo final del conflicto, se van a ver un poco más a mediano plazo. Claro, en términos de imagen, ¿no? Hoy que se mide todo en imagen positiva, imagen negativa, vencedores y vencidos, diga, de acuerdo a cómo está este mapa. ¿Eso es lo que se verá más adelante? ¿O ya hoy, por ejemplo, de acuerdo a lo que ocurrió, Mestre puede haber salido fortalecido? Lo que hoy hablaba con Fernández de UTA, que de paso le pregunté si era kirchnerista, porque en algún diario le dijeron que era kirchnerista, dice que nunca lo fue. Bueno, y ahora que yo te voy a decir, querido Dante, cuando yo te escuché eso, venía en el auto y pensaba, pero fíjate vos los dirigentes gremiales, porque ahora nadie es kirchnerista. Claro, bueno, me hizo acordar la época después de Menem, donde nadie lo había votado. Ganó 3 bueno, pero perdón, ¿cómo vendría a ser esta que fue historia? El primero que armó la mesa de masa diputado, así que pero desde hace por lo menos 6 años no lo es. Kirchnerismo, al igual que el resto de la dirigencia sindical. Todos, bueno, pero lo planteó claramente, la relación que como dirigentes gremiales tienen con el gobierno de turno. Pero lo que decía interesante Fernández y lo que estaba planteando y chequeando con algunas fuentes también, es que parece ser que, digo, porque a mí lo que me preocupa son los choferes. O sea, a esta altura, yo sé que ustedes los despedidos. Los despedidos. Me preocupan especialmente los despedidos, porque no quiero que la gente se quede sin trabajo. Parece que esa negociación es posible que se abra con la intervención de UTA y que para adentro de UTA le permitiría un consenso que no tiene la intervención y que no tiene la UTA nacional. ¿Ustedes piensan que es posible que UTA se siente a negociar con el Ministerio de Trabajo, con las empresas y logren la reincorporación de los trabajadores y que eso sea como una buena noticia, o piensan que hay que dejarlos sin trabajo porque hicieron lo que hicieron? Yo creo que si nos preocupan los choferes, que creo que a cualquier persona que se quede sin trabajo, obviamente uno tiene una reacción de solidaridad inmediata. Lo primero es decir con franqueza quiénes fueron los dirigentes políticos y gremiales que los estrolaron. Los llevaron a estos delegados para llevarlo a este lugar. Señalémoslo. Sí. Y cuáles fueron los planteos tácticos y estratégicos y políticos y el discurso político que sostuvo una pelea en la cual iban a terminar así como terminaron. Eso sí es un gesto de responsabilidad política. Porque eso es llamativo, uno sabe que hay gremialistas que no estaban allí, que sabían que esto iba a un final similar a este que tenemos. Entonces, qué llamativo y qué interesante saber qué pasó, qué fue lo que hizo que Suárez se fuera, que el SUAM se fuera, porque algo pasó ese miércoles o ese jueves, que alguien convocó un paro provincial sin consenso y que hizo que los referentes gremiales se alejaran. Entonces, me parece que... Bueno, ahora un gremialista con un mínimo de experiencia, cuando sabe que estaban convocados a una conciliación obligatoria, donde el gremio aceptaba la conciliación obligatoria, con una declaración de ilegalidad del paro,
mínimamente pueda dar un consejo de responsabilidad de decir hasta qué punto pueden seguir tensando la cuerda. Es cierto que la experiencia ha demostrado que muchas conciliaciones obligatorias se han violado y nada ha pasado también, ¿no? Es cierto, sí. Es más, es casi una costumbre en este tipo de conflictos. Sí, pero nunca a este punto. Nunca al punto de tantos días. Pasó con AOITA hace no mucho tiempo. Y además con lo que ha variado ha sido la cantidad de días. La cantidad de días. Pero además lo curioso es que acá el gremio acataba la conciliación obligatoria. Claro. Bueno, pero ahí también está en tela de juicio la representación política gremial y cómo funcionan los gremios. Pero eso ya tiene que ver con la política gremial interna, que llevan prácticamente casi un año con el gremio intervenido. Pero es que justamente entonces, fue el condimento que le faltaba al conflicto. Si algo demostró este conflicto, justamente la crisis de representatividad al extremo, manifestada en el caso de UTA, que se ha visto en otros casos también. Fíjate que en la UOM también tiene núcleos internos que muchas veces no le responden al gobierno urbano, ESMATA en menor medida, hay gremios que tienen posiciones internas, aunque no al extremo de eclosionar de la forma que lo hizo este conflicto. Pero digo, más allá de todas estas aristas que ha ido mostrando este paro y todo lo que ha ido dejando, me parece que hay temas irresueltos. O sea, esto decantó porque se fue cayendo, pero quedan no solo los despedidos, quedan choferes que están convencidos de que merecen más de lo que les han dado. Queda un servicio tan malo desde mañana como lo era malo 9 días atrás. Cuando hablaba Mestre, Mario, yo creo que él, en pos de focalizar todo en que la reivindicación no le tocaba, porque tenía que ver con una cuestión paritaria y una cuestión interna gremial, hay cuestiones que subyacen y que están presentes, quizás no sean las más visibles, como el tema de la frecuencia, como el tema de algunas unidades y demás, que me parece que no debería dejarlas pasar o de tomar nota, porque hay un malestar, no solo interno, sino también en el usuario. El propio tema de la UTA como gremio, el hecho que no le hayan, los propios agremiados no le hayan respondido al interventor, yo creo que puede llegar a generar un conflicto de acá a un tiempo nuevamente. Acá está latente, digo, claro. no se ha resuelto. Un dato que no quiero dejar de decir, de los 100 echados hasta el momento parece que 48 son mujeres, ¿no? Es un dato de género que me parece que está bueno que se haga público. Habrá que ver también cómo reconstruir esos lazos. Son un poco más de 100. Bueno, son 120, algunos dicen, bien. Pero 48 mujeres me parece un número importante. Si son 48 mujeres, uno imagina que la mayoría son... Teniendo en cuenta que la proporción de mujeres choferes no tiene nada que ver con la... En medio del conflicto, en lo que era la protesta dentro de la calle, a mí me asombró el protagonismo que tomaron las mujeres, que son las conductoras de trolebuses. Claro, en un momento logran ellas lideran la protesta. Hasta opacando a delegados de otras empresas. Por ejemplo, el sector de trolebuses opacó totalmente a los delegados de Coniferal, quedaban en segundo plano, lideraban y manejaban ellas la protesta. Chicos, y ustedes que han estado mucho en la calle, Leo, vos y también Vero, ¿cómo perciben que se va a dar la recomposición, la normalización del servicio respecto de el contacto con la gente que, digamos, a diario o desde mañana va a tomar normalmente el servicio y que transitaba por el frente de UTA y demás? Pero con un dato adicional, perdón, que les agrego a ustedes, que a diferencia de oportunidades anteriores, esta vez no hubo, vamos a ponerlo entre comillas, victoria por parte de las reivindicaciones de los choferes. Digo, porque en este tipo de conflictos salen las miserias, no solamente de nuestra clase dirigente, sino también de la sociedad. Por lo tanto, ¿cuánta gente subirá con ganas a los colectivos de decirles cosas a los choferes, pero además enrostrándoselas porque además perdieron el conflicto? Sí, me parece que es la mirada que tenemos puesta a los periodistas en las próximas horas es qué va a pasar arriba del colectivo. Así es, empieza de manera normal a correr a partir de las 4 de la mañana de mañana. Hoy sí podemos dar la noticia y podemos confirmar y asegurar de que mañana va a haber colectivo, señora, quédese tranquilo. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte, a la vuelta cerramos con las conclusiones y cerramos con música en vivo. Ya volvemos.